Explainers, hoy vamos a hacer una focaccia para chuparse los dedos, así de buena queda. Lo mejor de todo es que esta receta es sin amasar, así que sin más que decir, vamos a la cocina. Comenzamos agregando 390 gramos de harina a todo propósito, 3 gramos de levadura, 5 gramos de sal, 310 gramos de agua y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos muy bien los ingredientes con una cucharita porque esta masa en particular va a ser muy pegajosa. Ahora hacemos dobleces en 4 direcciones. Cuando vayas a tocar la masa, asegúrate de tener las manos húmedas para que la masa no se pegue tanto. Cuando terminemos de hacer los primeros 4 dobleces, tapamos la masa con una bolsa limpia que podamos volver a utilizar y dejamos reposar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Repetimos el proceso de los dobleces y el reposo de la masa 2 veces más. Con cada repetición vemos que la masa se va volviendo más lisa en la superficie y que es un poquito más fácil de manipular. Esto se debe principalmente a que con estos dobleces estamos creando un poquitito de gluten. Al terminar tapamos nuevamente la masa y dejamos fermentar en la nevera por aproximadamente 14 horas. Engrasen el molde con harina y aceite como ven por aquí y no solamente con aceite como ven por aquí, porque no quiero que su focaccia sufra el mismo destino que la mía. Más adelante lo entenderán. A las 14 horas vamos a tener una masa llena de burbujas. Con las manos aceitadas sacamos la masa con muchísima suavidad. Aquí realmente no queremos desgasificarla. Agregamos 30 gramos de aceite de oliva virgen extra y hacemos huequitos con las yemas de los dedos tratando de no romper la masa en el fondo. El aceite que se queda en los huequitos que acabamos de hacer con los dedos es absorbido durante la cocción y es el principal responsable del sabor de la focaccia. Para darle más sabor decidí poner unas aceitunas y hojitas de romero. En casa puedes elegir los ingredientes que más te gusten. Este pan realmente es muy versátil. Agregamos el restante del aceite de oliva que nos haya quedado en los agujeritos que hicimos anteriormente y decoramos con más romero. Precalentamos el horno a 230 grados centígrados. Mientras el horno se calienta, la masa va a ganar un poquito más de volumen. Apenas metamos a hornear, atomizamos con agua para mantener la superficie de la masa húmeda. Pasados 20 minutos aproximadamente, sacamos del horno esta hermosura. Ahora acompáñenme a ver esta triste historia. La focaccia se pegó por todos lados. Ahora vean cómo sale esta y siempre tengan en mente engrasar con aceite y harina. Vean esos alveolos, esa corteza, ojalá pudieran oler y probar esta focaccia en este preciso momento. Una vez enfríe cortamos con un cuchillo de sierra y aquí viene la música de suspenso. Y ¡tará! Vean el interior, es la focaccia más hermosa que yo he hecho en toda mi vida. Además esta textura está de locos. Algo interesante que aprendí mientras estaba buscando información sobre la focaccia es que debemos comerla de esta manera, con la corteza hacia abajo y no hacia arriba como siempre lo hacemos, ya que en la corteza es donde más sabor hay. Y por eso lo debemos poner directamente sobre la lengua para que haya una explosión de sabor. Realmente prueben esto es una delicia. Está pasada de rica. Podemos utilizarla también para darle más sabor a una crema, comerla tradicionalmente con vinagre balsámico o usarla como parte de un sándwich. Para guardarla y que se conserve bien, lo mejor es usar una bolsa de papel. Espero te haya antojado mucho con esta receta y que pongas manos a la masa. Como siempre te dejo por aquí 2 videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.